Bueno, hermanos, vamos a continuar con la clase de Romanos en esta tercera sección que iniciamos ya hace algunas clases en cuanto a la santificación progresiva, que es esta tercera parte, esta tercera división del libro de Romanos, la santificación progresiva. Es el tema o la pregunta que vamos a estar abordando durante todos estos tres capítulos, que es el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 6 ya lo vimos, por ejemplo, y el capítulo 8 del libro de Romanos, que nos ayudará a responder esta pregunta a lo largo de estos tres capítulos. Si somos salvos, si somos salvos, ¿por qué seguimos pecando? Si somos salvos, ¿por qué seguimos pecando? Y aquí es donde muchas veces hicimos este cuadrito, ¿se acuerdan? Espero que lo tengan ahí en sus apuntes, y si no, para que lo refresquen. Vamos a hablar del tema de la justificación, el tema de la santificación y el tema de la glorificación. Estas tres áreas que son afectadas por causa de la obra de Cristo en la cruz hace 2000 años, que es el tema de somos justificados, somos santificados y somos glorificados. Esta economía es completa y es elaborada por el Dios Trino, porque quien justifica es el Hijo, ¿sale? Quien santifica es el Espíritu Santo y quien nos glorifica es el Padre. Pero la Biblia nos enseña que estas tres cosas ya sucedieron en el momento en el que somos justificados. Si tú has sido justificado por Dios, se recuerda la palabra justificación, dikaios en griego, hemos sido declarados justos o inocentes del pecado que se nos imputaba, de la culpa que se nos imputaba, del delito que se nos había imputado por causa de haber pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ok. Esa sentencia fue hecha por causa de ¿qué? La sentencia, ¿quién la lleva a cabo? Dios. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el parámetro para que esa sentencia sea llevada a cabo? La ley. Por cuanto dice, vamos a leer más adelante, si la ley no dijese que codiciar es malo, yo no sabría que codiciar es malo, lo vamos a ver en el capítulo 7 de Romanos, pero por cuanto la ley dice que codiciar es malo, entonces yo conozco que la codicia es un pecado. Entonces, cuando somos justificados por causa de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo este proceso es seguro. El Hijo nos justifica, el Espíritu Santo nos santifica y el Padre nos glorifica. El Dios Trino ha trabajado de manera preciosa en nuestra salvación. Ahora, esto es muy importante porque dice Efesios capítulo 1, por ejemplo, vayan allá a sus Biblias a abrirlas. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué momento, en qué tiempo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes que sucediera cualquier cosa, Dios ya nos había escogido. Entonces, el plan de redención, que es precisamente esto, este de aquí, el plan de redención, justificarnos, santificarnos y glorificarnos, es el plan de redención. Este plan de redención fue orquestado, fue llevado a cabo por las tres personas de la Trinidad. En el consejo de la Trinidad, antes de que siquiera existiese algo, antes que el Dios Trino antes que la Trinidad se pusieran de acuerdo para crear lo que ya conocemos, tú y yo fuimos escogidos por Dios antes de que cualquier cosa de lo que hoy vemos fuese creado. Entonces, eso nos da una seguridad de que el Hijo que nos justifica no está separado del Espíritu Santo que nos santifica y el Espíritu Santo no está separado del Padre que nos glorifica. Entonces, esta obra es segura. Si esta obra es segura, entonces, si somos salvos, hermanos, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguiremos pecando? Y es precisamente lo que Pablo está abordando con nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 6, ya vimos el capítulo 6 y Pablo pregunta en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice Pablo, de ninguna manera, imposible, jamás. ¿Por qué?
Bueno, porque los que hemos sido bautizados, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Si tú ya has muerto al pecado, ¿cómo vivirás aún en él? Y esto lo vamos a trasladar al capítulo 7, versículo 1 al versículo 6, en donde Pablo aborda con una analogía tomada del matrimonio esta muerte. Porque ¿cuál es la paga del pecado, hermanos? Aquí está, la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Estaría padrísimo que estuvieran aquí para que juntos estuviéramos contestando estas preguntas. La paga del pecado es muerte. ¿Y la muerte qué es? Separación. Fuimos separados. ¿De quién? De Dios, por causa de nuestro pecado. Esa es la paga del pecado, la muerte. Entonces, para ser separados del pecado, tiene que existir otra muerte. Y es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz es la que hace que entonces ahora seamos separados del pecado. Lo vamos a explicar de manera preciosa, o más bien, nosotros solamente vamos a revisar lo que Pablo ya explicó acerca de cómo es que por causa de la muerte de Cristo, entonces ahora ya no tenemos, el pecado ya no tiene dominio ni señorío de nosotros. Entonces, por eso es que si somos salvos, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, aquí es donde nos va a ayudar a entender esta parte importante. Y permíteme ponerlo en azul para que les quede claro. Este cuadrito se lo tienen que saber de memoria, hermanos. Entonces, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Justificación, santificación y glorificación. ¿La justificación en dónde se lleva a cabo, hermanos? Bueno, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice que estábamos muertos. Y a los cristianos a los que se les estaba hablando en este momento, la realidad es que estaban vivos. Los cristianos de la región de Asia Menor, específicamente de la localidad de Éfeso. A Pablo en ese momento le estaba hablando a personas vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que estaba muerto en nosotros? El Espíritu. Gracias a que el Hijo nos justificó, entonces, ¿qué sucedió? En el Espíritu es la justificación, en el Espíritu. Entonces, ¿y el tema de la santificación en dónde surge? Bueno, en el alma, en el asiento de las emociones. El asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto y la razón. Ese es el alma. O si tú vienes a la Biblia, encontrarás la palabra corazón, que en el griego es la palabra cardía, y donde surge la palabra cardiología o los cardiólogos. Pero no se refiere al órgano, se refiere a las emociones, el asiento de las emociones, el intelecto, la voluntad y la razón. Entonces, la santificación opera en el tema de nuestra alma. Y lo más interesante de esto es que la Biblia dice que si hemos sido justificados, sin duda alguna el Padre empezará a obrar en nosotros santificación, que es el tema que estamos abordando, la santificación progresiva. ¿Qué significa que es progresiva? Que poco a poco vamos avanzando. Es decir que en este momento de tu vida es, aquí está, y en este momento de tu vida el Señor te justificó. Y aquí va a terminar tu vida. La santificación va a ir avanzando poco a poco, hasta que llegue la glorificación. Y cuando llegue esa glorificación es o porque el Señor nos vino por nosotros, o porque fuimos llamados a su presencia. Y entonces un cuerpo nos será glorificado. ¿Qué significa esto? Un cuerpo incorruptible. Mientras eso no suceda, tú continuarás avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Avanzando. Jamás te estancas. Eso es lo que llamamos la santificación progresiva. Y ocurre en el alma. Ahora, ¿cómo vamos a entender esta parte? Si somos salvos, ¿por qué seguimos pecando? Porque hay un área en nuestra vida que no ha sido aún atacada directamente por medio de nuestra justificación, y es el cuerpo. No hemos sido glorificados aún.
Este cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, está sujeto a 4 tipos de leyes que vamos a ver. Y una de ellas a la que el apóstol Pablo nombra es la ley del pecado. Ok, entonces, ¿por qué razón seguimos pecando? Porque nuestro cuerpo no ha sido, ¿qué? Glorificado. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo sigue siendo corruptible. No es incorruptible, sino que es corruptible. Al ser corruptible, el cuerpo sigue manchado por causa del pecado. Y es entonces donde encontramos que el alma y el espíritu, estas dos áreas de nuestra vida, pelean contra el cuerpo. Hay una lucha a muerte, porque esta área de aquí le pertenece a Dios y esta área de aquí le pertenece al pecado. Y el pecado y Dios no pueden habitar juntos. Entonces, esta es la razón por la que sigues pecando, hermano. Pero, ahora sí, vamos a entrar de lleno a Romanos capítulo 7 para que Pablo nos explique el por qué es que, aunque ya hemos sido justificados, seguimos pecando, pero el hecho de que sigas pecando no tiene razón alguna por la que tú puedas llegar a la conclusión de, bueno, seguiré pecando porque entonces no hay forma de librarme del pecado. No. Por eso Pablo empieza en el versículo 6 diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no, de ninguna manera. De hecho, a lo largo de estos 3 capítulos, Pablo hace 5 preguntas, hermanos. 5 preguntas. La primera es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues claro que no. La segunda pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Por supuesto que no. Tercera pregunta, ¿la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? La vamos a responder. Número 4, la ley es pecado. Y número 5, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Por supuesto que no. Lo que antes, dice Pablo, y eso lo vamos a ver en un momentito, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Por supuesto que no, pero el pecado vino a manchar todo. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 7 del libro de Romanos. Abran sus Biblias ahí conmigo, por favor. ¿O acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Se enseñorea, toma partidos, es su Señor. Miren la analogía que dice el apóstol Pablo. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley. Ahora, nota que aquí la primera que encontramos es esta ley. Vamos a ir descubriendo estas 4. ¿Sale? Apúntalas en tu cuaderno, en una parte superior de tu hoja, haz un cuadro bonito y vas a poner estas 4 que vamos a analizar. La primera es ley, principio espiritual, inviolable. Principio espiritual, inviolable. Entonces, cuando Pablo se está refiriendo a la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley, por este principio espiritual inviolable al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, este principio espiritual inviolable es la única manera en la que puede romperse, es mediante la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 2? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. Es libre de este principio espiritual inviolable que dice que si tú estás casada con tu esposo y te unes a otra mujer, eres un adúltero. Eres un adúltero. Pero dice la Biblia, queda libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos, mira, versículo 1 al 3, la analogía, versículo 4 al 6, la explicación de la analogía. A ver, versículos 1 al 3, la analogía. Y versículos 4 al 6, la explicación de la analogía.
¿Cuál es la explicación de la analogía? Miren lo que dice el versículo 4. Así también, hermanos, o sea, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué morimos? Noten cómo lo dice. Habéis muerto a la ley. ¿A qué morimos? Al principio espiritual inviolable. Este principio espiritual inviolable es que tenemos que cumplir toda la ley. Por causa del pecado quedamos, por causa del pecado, hermanos, quedamos imposibilitados de cumplir a perfección, al 100%, esta ley, este principio espiritual inviolable. Por eso dice la Biblia que morimos. Quiere decir, Pablo está explicando para que seáis de otro. Versículo 4, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella con la que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra. Analogía, explicación. ¿Cuál es la razón por la que somos separados ahora del poder del pecado? Mediante la muerte. ¿Pero la muerte de quién? De Cristo. La muerte de Cristo es la que nos hace estar libres ahora vamos a poner aquí pecado, para que quede claro. El pecado que ejercía en nosotros, dominio total, señorío, dominio total, señorío, era por alguna manera, lo podemos decir de esta manera, era nuestro amo. El pecado era nuestro amo. Servíamos, éramos siervos del pecado. Todo esto nos hacía estar imposibilitados a obedecer la ley. Entonces dijimos que la ley es el principio espiritual inviolable. Esa es la razón por la que no podíamos obedecer la ley. Es por eso que Pablo explica, primero dice, a ver, la ley dice que si una mujer está casada con un hombre, esa mujer que se une a otro varón mientras su marido vive es adúltera. Y lo mismo pasa con el varón. Pero si esa mujer se uniera a otro hombre cuando su esposo ha muerto, queda libre de la ley de su marido y entonces se puede casar con el otro hombre, o con otro hombre mejor dicho, y queda libre y ya no es llamada adúltera. Lo mismo pasa con nosotros. Versículo 4 nuevamente dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto. Morimos. ¿A qué morimos? Al pecado. ¿Por causa de qué morimos al pecado? Por el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo qué hizo? Se sacrificó por nosotros. En la cruz hace 2000 años, el justo por los pecadores. Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, en la condición de hombre, murió en nuestro lugar. Es lo que se conoce como la doctrina de la imputación. La muerte de Cristo me es imputada en cuanto a su justicia, y mi pecado le es imputado a Cristo. Cristo fue nuestro representante en la cruz. Si Cristo fue nuestro representante en la cruz, Pablo está diciendo lo cierto aquí. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hemos muerto a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. Repito, ¿cómo hemos muerto a la ley, a este principio espiritual inviolable al cual estamos imposibilitados en obedecer por causa del pecado que moraba en nosotros?
Este pecado moraba en nosotros. ¿Por qué? Dice Pablo, Romanos 3:23, después de presentar evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, Pablo dice, llega a esta conclusión, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado mora en mí. Lo vamos a ver más adelante. Este pecado me hacía estar imposibilitado de obedecer al 100% este principio espiritual inviolable. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Entonces, la autoridad, nos está explicando la autoridad de la ley. La autoridad de la ley. La autoridad de la ley en determinar quién es un adúltero y quién no es un adúltero. ¿Quién es un adúltero? Aquel que tiene su esposa y se junta con otra mujer cuando su esposa vive. Esa es la autoridad de la ley. Y esa misma autoridad ejercía sobre nosotros. Pecador, 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 pecador. ¿Por qué pecador? Porque has pecado. Porque estás rendido al señorío del pecado. Porque amas el pecado. Porque eres siervo del pecado. Porque el pecado tiene dominio total sobre ti. Pecador. Esa es la autoridad que tiene la ley para nosotros, determinarnos los pecadores, mostrarnos la pecaminosidad del pecado, revelarnos y mostrarnos y hacernos entender que somos pecadores. Pablo dice, la única manera en que la ley ya no se enseñoree de mí es muriendo la ley. ¿Por causa de quién? De Cristo. Por eso dice el versículo 4, así también vosotros hermanos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. Ya no seáis del pecado. Ya no seáis del pecado. Ahora seas de quién? De Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora lo mismo, señorío, es nuestro amo, somos siervos y tiene un dominio total sobre nosotros, pero ahora es Cristo. ¿Cómo surge esta transición, hermanos? ¿Cómo surge esa transición? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz surge esa transición. Es la muerte de Cristo la que nos hace libres del pecado. Por eso dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La única manera que el dominio total del pecado perdiera con nosotros es muriendo. Y ninguno de nosotros podía morir por nosotros mismos. Es por eso que el justo por los pecadores, el justo por los injustos, el justo por los impíos. ¿Quién es el justo? Cristo. Entonces, la justicia de Cristo me es imputada. El pecado mío le es imputado a Cristo. La doctrina de la imputación. La doctrina de la imputación, mi justicia no es mía, es de Cristo. El pecado de Cristo no es suyo, es mío. Mi pecado le es imputado, la justicia de Cristo me es imputada. De esa manera se pierde el dominio del pecado en mi vida y entonces ahora soy siervo de Cristo. Ya la ley ya no es mi enemigo, por decirlo de alguna manera. La ley ya no es mi enemigo, ahora es mi amigo. Ahora es mi amiga la ley. Ya no es mi enemiga, la ley ya no me dice culpable. Ahora me dice inocente, 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 porque eres justo, inocente, 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 inocente. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me es imputada. Por la justicia de Cristo que me es imputada. Por eso dice Pablo en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, libres, libres, libres de la ley. ¿Qué significa que estamos libres? Que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros para condenarnos como pecadores porque hemos muerto al pecado. Por eso somos libres de la ley, por haber muerto, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué es eso del régimen nuevo del Espíritu? No se preocupen, ahorita lo vamos a entender en los últimos versículos del capítulo 7 de Romanos. Pero ahora, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra, la ley.
Hermanos, si llegan a tener dudas, apúntenlas por favor y háganmelas llegar al WhatsApp o échenme una llamadita o mándenme un correo. Con todo gusto vamos a estar para disipar cualquier duda. Espero que estemos aprendiendo todos juntos. Entonces, es el capítulo 7 de Romanos, la primera sección, los versículos 1 al 6, la analogía de el matrimonio, que es lo que nos explica la autoridad de la ley. Después ahora vamos a ver el ministerio de la ley y la incapacidad de la ley. Es decir, que el capítulo 3 de Romanos tiene tres principales secciones. El capítulo 7 de Romanos tiene tres principales secciones, que es la autoridad de la ley, el ministerio de la ley. Capítulo 7 de Romanos tiene tres secciones principales: la autoridad de la ley, luego el ministerio de la ley, y por último, la incapacidad de la ley. La incapacidad de la ley, versículos 1 al 6, versículos 7 al 13, versículos 1 al 6, versículos 7 al 13 y versículos 14 al 25. Aquí encontramos las tres divisiones del capítulo 7 de Romanos, que acabamos de ver: la autoridad de la ley. ¿Cuál es la autoridad que ejerce la ley? Bueno, la ley tiene la autoridad de decir o de trazar para separar lo bueno de lo malo. Es decir, si estás casado con tu esposa, eres un esposo. Pero si te juntas con otra mujer estando casado, eres un adúltero. ¿Quién lo determina esto? La ley. Esa es la autoridad de la ley. Esa es la autoridad de la ley. Pero por otro lado tenemos esta que podría ser de alguna manera una paradoja. Por un lado la autoridad de la ley y por otro lado la incapacidad de la ley. La ley tiene la autoridad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, pero la ley no puede condenar. Esa es su incapacidad, pero tampoco puede salvar. La ley no salva ni tampoco condena. Esa es la incapacidad de la ley, porque la ley no te puede decir al lago de fuego, eres justificado. No, la ley solamente revela lo que es bueno y revela lo que es malo, lo que le agrada a Dios, lo positivo y lo negativo. Eso es lo que hace la ley, esa es la autoridad de la ley, ¿ok? ¿Queda claro este punto? Y que por eso es que ahora el creyente en Cristo, si tú eres un creyente en Cristo, debes de vivir en santidad, en servicio a Dios y en devoción total a Dios. Santificación progresiva. Eso tiene que ser una realidad en tu vida y en la mía. Si tú has profesado fe en Cristo, esa debe ser una realidad en tu vida y en la mía. Bien, versículos 7 al 13 dice Pablo empieza a explicar el pecado que mora en mí. De paso, estos versículos que vamos a leer del versículo 7 al 25, algunos han dicho que Pablo está describiendo a cierto cristiano, o está describiendo a un cristiano carnal que nada que ver, o se está describiendo a sí mismo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Por supuesto que no. La ley no es pecado. Esto tiene que quedar muy claro. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Quedó claro? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley del pecado está muerto, sin la ley el pecado está muerto. Es decir, hermanos, que si no existiera la ley, pues no tenemos nada que hacer aquí. Si la ley no existiera, no tendríamos nada que hacer aquí. Por eso Pablo, ¿cuál es el ministerio de la ley? Revelar el pecado. Ese es el ministerio de la ley, revelar el pecado, hermanos. Ese es el ministerio de la ley, revelar el pecado.
Revelar el pecado. Ese es el ministerio de la ley. Revelar el pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar el pecado. Para demostrar la pecaminosidad del pecado. Por eso dice Pablo, si la ley no dijera que codiciar es malo, yo no sabría que codiciar es malo. Revela el pecado, ¿ok? Luego seguimos adelante. Dice el versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa esto? Que antes de la ley no se conocía lo que era pecado, pero en el momento que la ley fue dictada, el pecado revivió y el humano murió. ¿Por causa de qué? De la ley. La ley lo que hizo, su función de la ley o el ministerio de la ley fue revelar el pecado. Y este pecado hizo que entendiésemos que el pecado es pecaminoso. Que el pecado es pecaminoso. Mira lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cuál es el mandamiento para vida? La ley. Acuérdense nuevamente, ¿qué es la ley? Una vez más lo vamos a escribir. La ley es el principio espiritual inviolable. Principio espiritual inviolable. Este principio espiritual inviolable es bueno, hermanos. No es malo. Dice, mira lo que dice nuevamente el versículo 12. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Bueno, ¿por qué para Pablo? Porque este mandamiento que era para vida, pongámoslo en positivo, resultó para muerte en el apóstol Pablo y en cualquier ser humano. Por el pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Sí me explicó? Nosotros somos pecadores no porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la gran diferencia. Entonces es por eso que el mandamiento que era para vida, de revelar lo que es bueno y lo que es malo, para nosotros se volvió muerte. ¿Por qué se volvió muerte? Porque somos constituidos pecadores. Y lo único que la ley fue descubrir, revelar, mostrar que hemos pecado. Que hemos pecado. Por eso mira lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es la ley, hermanos, entonces? ¿Qué es esto qué es la ley? Bueno, la ley es el principio espiritual inviolable, ¿estamos de acuerdo? Pero el texto nos dice, versículo 12, que la ley es verdad, es santa, es buena. La ley es verdad, la ley es santa, es buena. Apúntalo ahí en tu cuaderno, tus apuntes. La ley es verdad, la ley es santa, la ley es buena y la ley es justa. ¿Ok? Si nosotros nos trasladamos rápidamente al Salmo capítulo 19, ahí encontrarás una forma magistral de demostrar y de resumir qué es la ley. Salmo 19, el rey David escribe estas palabras, versículos 7 al 10, al 9, el rey David enlista estas palabras y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué nos está diciendo David? ¿Qué nos está diciendo Salmo? Que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel, que los mandamientos de Jehová son rectos, que el precepto de Jehová es puro, que el temor de Jehová es limpio y que los juicios de Jehová son verdad. Subraya en tu Biblia la palabra perfecta, la palabra fiel, la palabra recta, la palabra puro, la palabra limpio y la palabra verdad. Estas palabras están en la antesala de decir la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, el juicio de Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Que la Biblia, la ley, porque ¿qué es la ley, hermanos? La Biblia. Prácticamente. ¿Y la Biblia qué es?
la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la ley de Dios, lo que Dios ha dispuesto que es bueno y que es malo. Lo que Dios ha dispuesto que es santo y que es impuro. Lo que está libre de pecado y lo que está manchado de pecado. Eso no lo determinas tú, ni yo, ni el pastor. Esto lo determina la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo David? Que la Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es limpia y la palabra de Dios es verdad. Tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Pablo, en el capítulo 7 de Romanos con el Salmo 19. Verdad, santa, buena y justa. Aquí David está diciendo, también es pura, también es verdad, es limpia, es fiel y es perfecta. Entonces, por eso dice Pablo, regresamos a Romanos, en el capítulo 7, y Pablo dice, por eso lo que para el mandamiento, que era bueno para mí, que era para vida, a mí se resultó para muerte. Y es por eso que el pecado tomando ocasión, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me mató. ¿Cuál es el resultado? Culpable. La autoridad de la ley es determinar lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la autoridad de la ley. Esa es la autoridad de la ley. Y el ministerio de la ley es revelarnos el pecado, la pecaminosidad del pecado. ¿Por qué la pecaminosidad del pecado? Porque el pecado fue el que produjo en mí toda muerte. Dice el versículo 9, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Claro que no, de ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Ahí está. El pecado, para mostrarse, para demostrarlo, para dar evidencias de que es pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a hacerse en sobremanera pecaminoso. Así que por el mandamiento, por la ley, el pecado llegase a ser pecaminoso. No hay más. Aquí está, la ley nos está revelando la pecaminosidad del pecado, nos revela el pecado y la pecaminosidad del pecado. Esa es la razón por la que moriste, porque has pecado. Y has pecado porque eres pecador. Lo que preguntábamos hace algunas semanas en Romanos capítulo 5, entendimos por qué el pecado se transmite por herencia o por transgresión. Concluimos que es por herencia. Ya explicamos la razón de por qué el pecado se transmite por herencia y no por transgresión. Porque si fuera por transgresión, entonces yo nacería sin pecado y entonces el Salmo 51, versículo 5 no tendría sentido para mí. En maldad he sido formado y en pecado me concibe mi madre. No tendría sentido que lo que David escribió si yo fuera pecador por herencia, por transgresión y no por pecado, no por herencia. Por transgresión y no por herencia. Transgresión es que yo soy constituido pecador en el momento que peco. No, yo soy pecador porque he nacido pecador. Eso significa que el pecado me fue heredado de mis padres. Desde Adán hasta el día de hoy, el niño que está naciendo en este momento ha nacido, constituido pecador por herencia de sus padres, porque toda la humanidad surge de una pareja. Adán y Eva. Bien, vayamos a la tercera sección entonces del capítulo 7 de Romanos, que es la incapacidad de la ley. La incapacidad de la ley es que sin Cristo el creyente es esclavo del pecado. Sin Cristo, el creyente, mis queridos hermanos, sin Cristo, repito, el creyente es esclavo del pecado. Sin Cristo, lo voy a apuntar, el creyente es esclavo del pecado. Sin Cristo, el creyente es esclavo del pecado. La incapacidad de la ley, versículos 14 al 25. Miren este agasajo que el apóstol Pablo sigue escribiendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quería Pablo? Sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense bien. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Nota la lógica de pensamiento de Pablo. Porque si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué Pablo estaba diciendo que lo que no quiere hacer, eso hace, aprueba que la ley es buena? ¿Te acuerdan que dijimos? El propósito de la ley es revelar ¿qué? La ley, ¿qué es lo que revela? Lo positivo y lo negativo, o lo bueno, lo santo y lo pecaminoso. Ya lo vimos hace un momento con Pablo explicando que él no conocería el pecado si la ley no dijera que esto es pecado. ¿Ok? Entonces, la ley revela lo bueno y lo malo. Pablo, ¿qué quería hacer? Lo malo. De esta manera probaba que la ley era buena, porque la ley, solamente Pablo estaba corroborando que lo que la ley estaba determinando como bueno y como malo es verdad, es cierto. Entonces Pablo está diciendo, lo que no quiero, esto hago. De esa manera pruebo que la ley es buena. La ley es buena, este principio espiritual inviolable es bueno. La palabra, si tú vienes, hermano, a la palabra de Dios, encontrarás que la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es buena. Entonces, si tú le predicas a alguien la palabra de Dios, le estás haciendo un bien. Estás procurando en su vida, vida y no muerte. Estas palabras son vida y vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Pablo está diciendo en el versículo 15, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Hacerlo santo, porque ahora ha sido salvado, ha sido justificado. ¿Se acuerdan? Justificación, santificación y glorificación. Entonces Pablo quería hacer lo bueno, pero no lo podía hacer. Pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver. Sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo era un creyente, salvado por gracia, apóstol de Cristo. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, el pecado mora en mí. El pecado mora en mí. Ok, vamos a ver qué sigue adelante. Y yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien. Carne, cuerpo. ¿Se acuerdan nuevamente este cuadrito que hicimos? Lo voy a volver a poner otra vez. Este cuadrito que hicimos. Y más, lo voy a poner más grande para que lo pongamos en letras. Cuadradito, a ver. Nuevamente el recuadro que debes de tener en tus apuntes. Carne, cuerpo. Espíritu, alma. Glorificación, justificación y santificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Nos quedamos en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, nota cómo lo dice, carne. ¿Qué sucede en la carne de Pablo? ¿Qué dice que sucede en la carne de Pablo? No mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿en dónde está el querer de Pablo? Aquí. En la carne, ¿qué es? ¿No mora el bien? No mora el bien, dice Pablo. O sea, lo negativo. Pero el querer en mí, dice el versículo 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí está lo positivo. Y aquí está la guerra. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Dónde está el mal? En la carne. ¿La carne qué es?
El cuerpo, hermanos. Lo que ya les había explicado hace un momento. Entonces el versículo 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en el cuerpo. ¿Por qué mora en el cuerpo? Ya lo explicamos. Porque esta área el Padre no nos ha glorificado aún. Pero tenemos la seguridad que así sucederá. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 6 del libro de Efesios. Ahí encontramos de que Cristo nos resucitará. Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En la resurrección, es en la resurrección que encontramos el cuerpo incorruptible. El cuerpo incorruptible. Pero mientras eso no suceda, aquí en esta área es donde está el dominio del pecado. Pero el espíritu y el alma anhelan hacer lo bueno. Eso toda tu vida lo tendrás hasta que te mueras. Sin embargo, creemos, sin duda alguna, que aquí es donde empieza la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la santificación progresiva, que no es otra cosa más que el dominio o la influencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. ¿Y dónde es el corazón del hombre? El alma. El proceso de santificación progresiva. ¿Ok? Proceso de santificación progresiva. Sigamos leyendo. Y si yo hago lo que no quiero, dice el versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, este principio espiritual invulnerable, que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal? El pecado. El mal está en mí. ¿En dónde está? En el cuerpo, hermanos. Ahí está el mal, en el cuerpo. Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? Me deleito en la ley de Dios. Ok, vamos a escribir estas 4 leyes. ¿Sale? ¿Se acuerdan que la primera es? La ley, el principio espiritual inviolable. Luego viene la ley de Dios. Lo acaba de nombrar Pablo, ¿sale? ¿Cuál es la ley de Dios? Las Escrituras. 1, 2, ok, vamos a seguir leyendo y lo vas a encontrar. Porque el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, la ley de mis miembros. 3 y 4. ¿Sale? Ley de mis miembros. O también lo nombra Pablo como la ley del pecado. Y la ley de mi mente. Ok, la ley del pecado es cuando dice la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, la ley del pecado es la condición humana no regenerada. Repito, la ley de mis miembros o la ley del pecado es la condición humana no regenerada. La ley de mi mente es mi identidad con Cristo. Mi identidad con Cristo, la ley de mi mente. Permíteme leértelo de esta manera. Pablo está diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es decir, todo cristiano viene a la Biblia y se deleita en leerla, en estudiarla. Vienes a ella, es un refrigerio a tu alma, a tu cuerpo, te sacia. Es algo que nada más puede superar. Que nada más te puede dar más que venir a la palabra de Dios. Si estás en angustia, tienes paz. Si tienes intranquilidad, el Señor te da paz. Si tienes alguna duda, vienes a la Biblia y es aclarada. Si tienes temor, cualquier cosa que suceda en tu vida, vienes a la palabra de Dios y dice la Biblia, me deleita, te deleitas en ella. ¿Por qué te deleitas en ella? Porque es la ley de Dios, las Escrituras. Ley de Dios, las Escrituras, ¿ok?
Muy bien, versículo 20, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en mis miembros, ahí veo esta condición humana no regenerada, dice Pablo, veo esta condición humana no regenerada que se levita contra mi identidad con Cristo y me lleva cautivo a esta condición no regenerada que se encuentra en mis miembros, que es mi cuerpo. Repito, veo otra ley en mis miembros, veo esta ley, veo esta condición no regenerada que se revela contra mi identidad con Cristo y que me lleva preso a esta condición no regenerada que se sitúa en mi cuerpo. Ahí está la razón por la que sigues pecando. Están estas dos leyes dentro de ti. Tu identidad con Cristo, pero hay una parte en tu vida que es tu cuerpo, que es tu condición no regenerada, que peleará toda tu vida con o contra tu identidad con Cristo. ¿Dónde está tu identidad con Cristo? Versículo 4 del capítulo 7 de Romanos y versículo 6, capítulo 6, versículo 3 de Romanos. ¿O no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estamos identificados con Cristo. La ley de mi mente, mi identidad con Cristo. ¿Qué es mi identidad con Cristo? Que la justicia de Cristo me fue imputada. Esa es mi identidad con Cristo. He sido justificado porque la justicia de Cristo me fue imputada. Pero esta área de mi vida, el cuerpo, mis miembros, sigue sin ser regenerada. Por eso es que seguimos pecando. Entonces Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley de Dios, las Escrituras, acuérdense. La ley de mis miembros a la ley del pecado, condición espiritual, condición humana no regenerada. De esa manera termina Pablo el capítulo 7 de Romanos. ¿10 minutos? Ok. Luego vamos al capítulo 7, pero en el capítulo 8 y el capítulo 8 tenemos dos secciones principales para dividir. La primera es capítulo 8, versículo 1 al 13, y luego el capítulo 8, versículo 14 al 27. Para ir terminando, hermanos, vuelvo a repetirles que si tienen dudas, preguntas, por favor apúntenlas y háganmelas saber por el grupo, por el WhatsApp, estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono también lo tiene para que podamos ahí disipar cualquier duda si es que la tienen. Y también volverlos a animar, a invitar a que por favor todos los que están aquí en Cuernavaca puedan reunirse de manera presencial. Entonces el capítulo 8 de Romanos es la obra poderosa del Espíritu Santo. Es decir, Pablo va a terminar de afinar lo que ha venido enseñando. Es decir, te identificaste con Cristo, fuiste justificado, te identificaste con Cristo en su muerte y ahora en su resurrección. Ya la ley, la ley que tiene el poder para determinar lo que es bueno y lo que es malo, que antes era tu enemigo, ahora se vuelve tu amigo por tu identidad con Cristo. Y ahora es el Espíritu Santo el que te va a enseñar cómo caminar de forma que agrades a Dios, que es lo que el capítulo 8 abarca del libro de Romanos. La obra poderosa del Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo, este magistral capítulo 8 del libro de Romanos. Entonces, dos secciones principales, hermanos, versículos 1 al 13 y versículos 14 al 27. Aquí tenemos tres divisiones principales y abajo de la misma manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, perdón, me equivoqué, son 4. Vamos a hacerlo más grande. Y con esto terminamos y la siguiente clase continuamos. Voy a ponerlos aquí en el centro. Capítulo 8 de Romanos, la obra del Espíritu Santo. Dos secciones principales, versículos 1 al 13,
versículos 14 al 27. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí rápido para que lo tengan. Eso es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Entonces, vamos a abrir otra vez el corchete. La santificación del creyente mediante número 1, la santificación del creyente mediante la intervención del Espíritu Santo. Número 1, la santificación del creyente mediante la intervención del Espíritu Santo. Número 2, hace una pregunta Pablo: ¿es posible vivir una vida libre de pecado? ¿Es posible vivir una vida libre del pecado? Número 3, entender que una vida ligada al pecado desagrada y deshonra a Dios. Y número 4, la llenura del Espíritu Santo. El creyente debe conducirse por el Espíritu Santo y obrar o obedecer en consecuencia a eso. Y por último, en la segunda sección, en esta parte de aquí, 3 divisiones principales. Número 1, la libertad cristiana en el Espíritu, cómo se vive y cómo se demuestra. Es lo que vamos a aprender. Número 2, los sufrimientos por causa del testimonio, viviendo en el Espíritu, comprender por qué es necesario vivirlos. Repito, los sufrimientos por causa del testimonio, viviendo en el Espíritu, comprendiendo por qué es necesario vivirlos. Y por último, consecuencias de nuestro compromiso conforme a las demandas como resultado del estudio de entender la obra del Espíritu Santo. Esto nos tiene que dar un resultado: entender la obra del Espíritu Santo, y eso nos llevará a actuar en consecuencia a ello. Ahí está, hermanos. Si Dios lo permite, la siguiente clase terminaremos de abordar el capítulo 8 de Romanos y entraremos a la cuarta y penúltima sección de este precioso libro, esta carta de Pablo a los Romanos, donde entraremos al tema de la soberanía de Dios. ¿Sale? Que Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo nuevamente que por favor, los que están en Cuernavaca, los animamos a que puedan sumarse a las clases presenciales, y nuestros hermanos que están foráneos, animarlos, incentivarlos a que tomen sus clases, a que sean constantes de manera virtual ahí en el canal de YouTube, aquí en el canal de YouTube, mejor dicho, y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.